Buenas tardes, bienvenidos a la primera entrega de la lista de convocados, un espacio donde el fútbol se convierte en una historia de vida. En este podcast hablaremos de fútbol, pero también conoceremos a la persona que se esconde detrás de cuando el árbitro pita al final del partido, cuando se apagan las luces. Me hace especial ilusión presentaros a nuestro primer invitado, protagonista que reúne probablemente todos los valores que cuando pensamos en lo que es la Masía, representa una persona que ha cumplido probablemente el sueño de muchos, que es no solo debutar, sino jugar y ganar con el primer equipo del Barça. Sergi Samper, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Aleix, buenas tardes. El placer es mío y bueno, un gusto pues reencontrarnos después de tanto tiempo. Coincidimos en el fútbol base, así que bueno, encantado de estar aquí. Muchas gracias. Para los seguro que muy pocos oyentes que no te conocen o probablemente han perdido un poco la pista, permíteme que presente un poco tu trayectoria, nada de forma muy rápida, y luego ya vamos a conocerte un poco más. Sergi empezó en las categorías inferiores del Barça, llegó a jugar, a debutar, a estar unas temporadas con el primer equipo. Luego tuvo una pequeña aventura, pasó por Granada, por Las Palmas. Luego tuvo una gran aventura en Japón, en Vissel Kobe. Volvió para reengancharse con el Andorra y actualmente es jugador del Motor Lublin de la Liga Polaca. Sergi, supongo que no me he dejado nada. No, genial, genial. Has acertado en todo. Un poco random la carrera, pero sí, ahora mismo aquí estamos en Polonia. Muy bien, seguro ahora vamos a conocerte un poco más, a ver estos pasos que has ido dando. Vamos a tirar unos años atrás. Empezaremos por lo que es las categorías inferiores. ¿En qué momento, tú siendo un chico de Barcelona, en qué momento empezaste a tomar conciencia de realmente dónde estabas, de que realmente estabas jugando en el Barça? Bueno, para mí fue algo que no me daba mucho cuenta, ¿no? Sí que es verdad que cuando ibas a la escuela, pues todos los chicos te conocían. En esa época estaba Barça TV, daban los partidos en directo. Y bueno, eres más reconocido, un club tan grande como el Barça, con toda la prensa, pues te daban más bola. Pero no, en mi día a día la verdad es que no cambió. Yo empecé jugando a tenis y ya con 6 años entré en la escuela del Barça y estuve 2 años y a partir de ahí fui a hacer unas pruebas con el Benjamín B y con 8 años ya entré. Es verdad que probablemente eres, no sé si el único, probablemente no creo que haya muchos jugadores que puedan decirlo, probablemente que eres la única persona, o quizás lo que te digo, casi la única que ha pasado por todas las categorías inferiores, escola, cantera, pasando por Barça B y llegando a jugar en el Barça. Esto es algo que muy poca gente puede y probablemente podrá decir eh, durante toda su vida. Eh, ¿qué te hace sentir eso? Supongo que orgulloso, ¿no? Sí, obviamente, ¿no? Muy orgulloso. O sea, 18 años son muchísimos años, desde los 6 hasta los 24. Bueno, es una locura, ¿no? Pero realmente siento que he pasado en esa casa pues más horas prácticamente que con mi familia. Entonces, bueno, recuerdos muy bonitos. Solo tengo obviamente cosas buenas de Can Barça, todo lo que aprendí a nivel futbolístico, a nivel personal. Me marcó mucho, pero sobre todo cuando era joven, para mí era un disfrute máximo, pues jugar con estos compañeros, disfrutar, ganar casi siempre, amigos bueno, que aún siguen siendo muy buenos amigos. Para mí fueron años maravillosos. Quiero destacar un momento de esta etapa. A medida que vas creciendo, pues la repercusión, ¿no? Pues Barça TV, al final cuando más cerca vas de lo que se considera etapa profesional, más repercusión vas teniendo. Hay un momento que a vuestra generación, ¿no? A día de hoy todavía se recuerda, se les empieza a conocer como la generación del 95, y hay un momento cumbre que es la victoria, ¿no? La consecución de lo que en ese momento se conocía como la Nike Cup. Es un torneo internacional que justamente ganasteis la final en Old Trafford. Eso probablemente fue el boom
que os catapultó a repercusión mundial probablemente. ¿Qué recuerdos tienes de ese torneo, de ese partido, de ese momento Old Trafford? ¿Sabíais dentro del vestuario con los compañeros, sabíais lo que estabais haciendo? ¿Sabíais qué torneo estabais jugando y lo que supondría para vosotros? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sabíamos de la importancia, teníamos muchas ganas, llegamos a pretemporada y teníamos mucha ilusión por ese torneo. De hecho, creo que lo más complicado fue ganar la fase catalana. Ganamos en penaltis al Español y menos mal, ¿no? Porque luego la fase española creo que ganamos 4-5-0 en la final contra el Rayo y llegamos a Manchester y realmente nos veíamos superiores a todos los equipos. Solo hubo un partido en cuartos de final contra Corinthians, creo que ganamos 3-2 y sufrimos un poco, pero todo lo demás, digamos que fuimos superiores y en Old Trafford la verdad es que lo disfrutamos un montón porque fuimos muy superiores, jugamos contra un equipo mexicano, Pachuca, y bueno, tengo un recuerdo maravilloso, ¿no? Con algunos jugadores ya casi fue el último torneo que jugamos juntos, porque esa temporada se fueron tanto Héctor Bellerín como John Toral, Paul García, Keita Balde duró un poco más, pero también se fue. Entonces, bueno, tengo un recuerdo maravilloso, sí, sí. Justo tomando en lo que tú comentas, supongo, a raíz ya de vuestra trayectoria, pero supongo que ese momento fue el momento también donde realmente destacasteis más a nivel internacional. Comentas la salida de varios compañeros y te pregunto a ti personalmente, que aprovechando que te tenemos aquí, una historia conocida por todos, tú también tuviste la oportunidad de salir, es conocido que te llegó una oferta del Arsenal que en ese momento pues tenías 16 años, supongo. ¿Qué recuerdas de ese momento? ¿Cómo viviste? ¿Cómo te llegó esa oferta? ¿Qué es lo que valoraste? ¿Con quién tomaste la decisión? ¿Cómo fue ese momento de reflexión? Bueno, a ver, fue muy difícil realmente, fue muy difícil, fue a través de mi agente. Y encima el caso es que se hizo muy público, ¿no? Que salió en toda la prensa y, bueno, en ese caso el Arsenal pues me ofrecía un proyecto muy ambicioso de estar en el segundo equipo con 16 años y ya entrenar con el primer equipo y el objetivo era en 2 años pues estar en el primer equipo. Pero yo era muy culé, sinceramente no hay otro motivo porque si ves a nivel deportivo y a nivel económico no había comparación, pero yo quería jugar en el Barça. Toda la familia somos muy culés, yo tenía todo en Barcelona y de hecho me ofrecieron ir un fin de semana a conocer a Wenger, estaba Cesc Fàbregas en ese momento allí y yo no quise ir porque dije, si voy, Sí, va. lo normal es que me quede. Entonces mis dos compañeros, pues Bellerín y John Toral, por desgracia se fueron. Bellerín ha hecho una gran carrera, John Toral también, lo que pasa es que ha tenido lesiones muy graves y bueno, tengo muy buena relación con ellos, pero sí, sí, ellos decidieron irse y yo en ese momento pues decidí quedarme en Barcelona. ¿Te influyó que dos de tus mejores amigos probablemente, o dos de que probablemente hicisteis toda la carrera juntos, te influyó que ellos dos sí dieran el paso de salir? Pues la verdad es que me dio que pensar más de la cuenta, pero yo tenía claro que quería quedarme. Tenía claro, e incluso hablando con mi familia, incluso algunos de mis padres veían lógico si me iba, porque realmente es que no había mucha comparación, ¿sabes? Y al final el Barça no me ofrecía ni subir al Juvenil A, que luego acabé subiendo porque hice la pretemporada, lo hizo bien, pero que no era un proyecto que dijeran apuesta mucho por ti o tal. Lo que pasa es que yo me sentía muy a gusto, creía mucho en mí también y bueno, decidí un poco quedarme, pero sí es verdad, sobre todo con John, que teníamos una conexión muy buena en medio campo, nos entendíamos muy bien y bueno, fue difícil. Sí, al final, para los que seguimos la cantera o tuvimos la oportunidad de estar cerca de vosotros, lo que comentas, ¿no? Evidentemente, pues muchos de los compañeros que has nombrado, pues probablemente eran de tu núcleo duro del día a día, pero es verdad que con John, esa dupla en ese momento que se jugaba con, tú eras el 6, él era el 10, erais
los iconos probablemente más representativos del modelo, de la generación. Sí que es verdad que en ese momento se rompió un poco esa pareja, ¿no? Entonces, de ahí eso también es una demostración tuya, ¿no? Que lo has manifestado durante muchos años, pero que tú eres, supongo que serás, esto al final siempre es así, del Barça, y en ese momento hiciste una apuesta, eh, probablemente te salió bien al final, ahora lo iremos avanzando, pero bueno, eso sí que fue una decisión en ese momento, imagino que muy dura, también eras un chico joven, tuviste también muchos inputs, lo que tú dices, ¿no? Se formó una repercusión muy grande y en ese momento tenías que tener un entorno muy sano, una mente muy abierta, muy fuerte para decir, no, no, yo quiero quedarme en el Barça y así lo hiciste, ¿no? Sí, Em, sí, sí, bueno, pues claro, al final yo tenía mi familia aquí y también eran casos diferentes porque John tenía su madre que es inglesa y bueno, también entiendo que su sueño era jugar en la Premier League, entonces él lo tenía más claro. exacto, lo que tú comentas a nivel de proyecto, sí que ahí en ese momento, aunque a lo mejor, como tú dices, ¿no? Inicialmente no estaba planificado, pero sí que en ese momento haces el salto, ¿no? Directamente de lo que era, de lo que es, ¿no? Cadete a directamente juvenil A. Digamos que te saltas la etapa del primer año de juvenil, ¿no? Em, ¿Cómo te notabas en ese equipo? Al final, ¿notaste mucho la diferencia, ya no solo de edad, sino la diferencia física que puede haber en ese momento, que es cuando muchos de los jugadores hacen el cambio físico? Al principio es verdad que sufrí un poco, ¿no? Era muy delgado yo, bueno, era más o menos alto, pero era poca cosa. Y al principio sufrí, pero bueno, tengo un muy buen recuerdo. Acabé jugando todos los partidos, Oscar me dio mucha confianza. Y es verdad que perdimos la liga en el último partido, pero yo me vi muy bien, pero que aún podía dar más, ¿no? Entonces, pues repetí otro año en Juvenil A, estuve 2 temporadas. El segundo año ya me veía, digamos, más superior a los rivales. Y bueno, estuve, como digo, 2 años en Juvenil A y a partir de ahí ya con 18 años di el salto al Barça B. Exacto. También en ese momento, supongo que antes de dar del salto al Barça B, también empezaste a entrenar con el primer equipo, si no voy errado. Claro, eso para un chico de 16, 17 años, culé en el Barça toda la vida, eso fue al final el momento en que recibes la noticia de decir, oye, Sergi, contamos contigo para el entreno. ¿Cómo es esa gestión? ¿Cómo se comunica eso? ¿Llegas a la ciudad deportiva y te dicen, hoy entrenas con el primer equipo o cómo funciona? Sí, 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 tampoco, bueno, te viene el entrenador un segundo, hoy te toca con el primer equipo y sin más, ¿no? Tampoco tienes mucho tiempo que pensar, en ese momento tienes poco tiempo para ponerte nervioso, pero sí, imagínate, ¿no? En esa época estaba Pep Guardiola, el mejor equipo del mundo y tienes 16 años, ¿no? O 17 y te viene un poco grande, pero nada, lo disfruté mucho, ¿no? Porque me acuerdo que eran entrenos muy cortos, pero muy intensos, ¿no? Y de posesiones, de estar siempre bien orientado. Pep siempre insistía mucho en eso y bueno, lo disfruté un montón, sí, sí. Claro, al final, lo que tú dices, ¿no? Tema de juego de posición, en ese momento era el máximo exponente, tú venías de mamarlo en todas las categorías, al final supongo que a nivel de metodología de entreno no fue muy distinto, supongo que ahí interviene más un poco la parte mental o un poco los nervios, ¿no? Lo que tú dices, sí que es verdad que el hecho de que casi no te preparan, sino que te dicen, no, hoy vienes con nosotros, te permite pues casi ni pensar ni ponerte nervioso, pero una vez estás dentro, o sea, no sé, no sé si en vestuario o ya una vez en campo, y miras a tu alrededor, ¿no? Y ves que en ese momento, pues, no, Xavi, Iniesta, Busquets, Messi, bueno, ni nombrar, ¿no? Este tipo de jugadores, lo que son. ¿Qué es lo que siente uno en el primer momento al subir y verlos allí a tu lado? ¿Cómo reaccionas? Bueno, claro, al principio, claro, y piensa que yo soy muy culé, socio desde pequeño, he ido todos los partidos al campo, no me he perdido ni uno desde que era pequeño, con mis padres, y entonces, claro, entrabas al vestuario y un respeto máximo, a veces demasiado, ¿no? De no saber exactamente cómo actuar, qué decirles y saludarles. Y bueno, pero una vez coges un poco de confianza, te vas acostumbrando, ¿no? Ellos también han pasado por lo que tú
ha sido, ¿no? Han sido de la cantera la mayoría. Y entonces, bueno, es verdad que algunos jugadores me ayudaron y cada vez me sentí más cómodo porque con los años ya empecé a entrenar mucho más y bueno, sí que tengo un muy buen recuerdo. Había mucha gente de la casa y sobre todo me impresionó, ¿no? La intensidad y el nivel que tenían. Por mucho que eran muy buenos los de mi generación, al final estos eran los mejores del mundo. Exacto, al final, llegados a ese punto, tú ya empiezas también ya das el salto a lo que es el Barça B, el filial. Em, en ese momento en el que ya empiezas a lo que es más de forma a lo mejor esporádica, pero sí que como algo como parte de tu rutina, de lo que es alternar entrenamientos con el primer equipo, con entrenamientos con el filial, pero ya en dinámica de filial. Em, ¿Se nota mucho la diferencia entre el filial y el primer equipo? ¿El escalón es muy grande o al final se puede resumir trabajando de la misma forma y más un jugador como tú que has estado desde siempre en el Barça? ¿Es tan agresiva este salto? A ver, yo donde notaba realmente el salto eran en los entrenos, porque luego, claro, jugabas un partido con el primer equipo, con esos jugadores y era un chollo, porque eran tan buenos que te hacían mucho mejor, ¿no? O sea, yo siempre digo, para mí jugar en el Barça es lo más fácil, siendo de la cantera, que hay, ¿no? Luego el marrón viene cuando te vas fuera, pero jugar en casa con esos jugadores que sabes la manera de jugar de memoria prácticamente, a mí no me costó, así que te costaba estar al mismo nivel cuando compites con Busquets, con Xavi, con Iniesta, con Cesc, pues con esta gente, ¿no? En el medio campo. Pero a nivel de juego sí que era un disfrute. Exacto, sí, al final el resto de los mortales nos lo imaginamos, pero es bueno siempre ver la visión de alguien que lo vivió desde dentro y que fue una pieza, bueno, que como he dicho al principio, fundamental o que vimos o que para nosotros siempre relacionamos Sergi Samper con modelo Barça, ¿no? Ponemos el foco en lo que es el día D, que se dice, ¿no? El día mágico, el día del debut oficial con el primer equipo. Eh, ¿Cómo es esa sensación o cómo es ese proceso? ¿Cuándo te enteras tú, más o menos, ¿no? De decir, hoy voy a jugar, hoy es mi día. ¿Cómo te preparas? Pues la verdad es que, como digo, poco, porque bueno, es verdad que había hecho la pretemporada, creo que había estado muy bien en la pretemporada, pero hasta el momento nunca había ido ni convocado en los partidos, o sea que no, yo estaba jugando con el filial y bueno, de repente era partido entre semana, jugábamos primer partido de Champions, fase de grupo, y siempre hacíamos unos rondos por la mañana y jugábamos a la noche y por la mañana daba la lista. Y me acuerdo el delegado Carlos Naval ponía la lista en la pizarra y empiezo a ver la lista y veo que estoy en la lista. Y claro, empiezo a mirar, Perdona, veo Sergi, era contra el Apoel, ¿verdad? contra la Poel, sí, 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 sí. Contra la Poel. Y claro, empiezo a ver la lista y veo que Busquets no está convocado y Mascherano tampoco está convocado. Y claro, ya empiezan todos a acercarme, ¿no? Hostia, hoy te toca, ¿eh? Hoy te toca, hoy titular, no sé qué. Y claro, ya empiezan un poco los nervios, la tensión y ya te empiezas a imaginar porque hasta hacía una hora, o sea, no pensaba ni ir convocado, sinceramente. Y de repente ya empiezas a pensar que igual puedes ser titular. Y bueno, es verdad que fue un día de tensión y de nervios, pero bueno, como todo, ¿no? Al final es un partido de fútbol y una vez saltas al campo, pues los primeros minutos igual un poco más, pero después se te pasa todo. Claro, es que al final estamos hablando de que no solo debutas, sino que debutas además en Champions. O sea, es como doble, Sí, 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 digamos, lo máximo, realmente exacto. cuando suena el himno de Champions se te pone la piel de gallina, ¿no? Es lo máximo para un futbolista, encima hacer tu debut en el Camp Nou, con tu familia ahí en el campo, que sabes exactamente dónde están. Y bueno, sí, un recuerdo increíble, sin duda. Exacto. En ese momento estaba o haces tú el salto definitivo, lo das con Luis Enrique en ese momento. Lo vamos a descubrir ahora a Luis Enrique, actualmente entrenador del PSG. Para un chaval joven en ese momento, ¿cómo era Luis Enrique con un joven canterano?
Bueno, muy exigente, con las ideas muy claras, que iba de cara también, que si te tenía que decir algo, pues obviamente no se callaba. Y bueno, yo creo que ha ido cambiando su manera de entrenar con los años. Ahora cuando lo escucho, pues creo que es mucho más analítico, incluso a nivel táctico. En esa época también lo era, pero creo que ha ido perfeccionando más con los años, pero bien, un tío que iba muy de cara y que tenía las ideas muy claras y siempre agradecido, ¿no? Aunque siempre digo que me hubiera gustado jugar más, él me dio la oportunidad pues de jugar en el primer equipo, que es lo máximo. Claro, al final, un poco lo que se ve ahora, ¿no? Sobre todo con la situación actual, lo que tú dices, ¿no? En este momento en tu caso personal, te hubiera gustado jugar más. Claro, estamos hablando que tenías a tu alrededor jugadores, bueno, que ya hemos nombrado quiénes son, ¿no? Em, es verdad que ahora, jugadores, digamos, los que hay actualmente, ¿no? Que hemos visto Pedri, Gavi, Lamine, claro, parece que este salto, lo que antes costaba mucho, parece que ahora es más fácil, ¿no? Eh, a veces se hace un poco la broma, ¿no? Tienes la sensación esta un poco, ¿no? De que si a lo mejor hubieras nacido 10 años más tarde, igual hubieras tenido un poco más de posibilidades, ¿no? Tal vez. Bueno, claro, sí, es inevitable, ¿no? Algún día no pensarlo, pero la realidad es que se dio así, ¿no? Se dio así. Al final yo competía con Sergio Busquets, ¿no? Que era el mejor del mundo y siempre digo, ¿no? Lo mismo, que no tuvo ni una lesión en toda su carrera, ni una lesión muscular, ¿sabes? Ni un Sí, constipado, sí. ¿sabes? O sea, era increíble. El tío siempre estaba preparado y por desgracia no sé cuántos partidos jugó, al final si 12 o así, pero es verdad que nunca llegué a tener continuidad, ¿no? De jugar 2 partidos, 3 seguidos. Entonces, bueno, fue complicado, pero es lo que hay, ¿no? Cuando coincides con esta generación, puedo llegar a entender, ¿no? A los entrenadores que quieran rendimiento inmediato y en ese momento, con ese mediocampo, pues eran los mejores. Pero si me preguntas, obviamente, en ese momento yo me veía preparado. Claro, supongo que al final, pues ligando un poco lo que dices, ¿no? Ante esta falta de oportunidad, ¿no? Un poco, pues, dado por el nivel que tenían los competidores y la talla de jugador mundial que teníamos delante, eh, decides o se decide dar un salto, una apuesta y te vas al Granada, cedido. ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo es esa decisión? ¿Es una decisión personal? ¿Es una decisión comunicada juntamente con el staff? Porque al final todo el mundo dice, ¿no? Que siempre he escuchado que del Barça te tienen que echar, ¿no? Siempre dicen. En ese momento, ¿qué es lo que tú buscabas? ¿O qué es lo que te ofreció Granada? ¿O qué es lo que tú buscabas para decir, oye, tengo que salir y lo tengo que hacer? Bueno, a ver, yo si te soy sincero no me quería ir ni loco, o sea, no me quería ir del Barça, yo había luchado mucho para poder estar allí, imagínate, bueno, desde las ofertas de Inglaterra hasta, bueno, ir pasando por todas las categorías y era la primera vez que tenía opción de tener dorsal del primer equipo y quedarme allí. Lo que pasa es que, bueno, en pretemporada Luis Enrique vino a hablar conmigo, vino de cara y me dijo que creía que lo mejor era que me fuera cedido, que no iba a tener muchos minutos y que tal, ¿sabes? Fue una conversa dura y yo le dije que mi intención era quedarme, pero bueno, una vez el entrenador te dice eso y que en los partidos de pretemporada pues te da poca opción, un poco para que te des cuenta, ¿no? De que tienes que buscarte equipo, pues empecé a buscar opciones con mi agente sin estar convencido del todo, pero ya empezando con la idea de, bueno, vamos a ver qué opciones hay. Y bueno, en ese momento me acuerdo que tenía 3 opciones, porque estaba el Valencia, estaba el Betis y estaba el Granada. Y en la Granada lo que más me gustó era que me llamaba el entrenador, era Paco Gémez. Tenían una manera de jugar que no era como la del Barça, pero que era muy ofensivo y de intentar Parecida, tener el sí. balón.
y bueno, al final creía que iba a ser un jugador importante y apostaron por mí y decidí pues ir para allí, ¿no? Lo que pasa que, bueno, por desgracia, Paco Gémez en la jornada 5 le echaron y claro, ahí ha cambiado la película del todo. Exacto, al final justo lo que te iba a decir también, ¿no? Al final también, pues leyendo te das cuenta, ¿no? Que al final ves que un poco el motivo de esta salida a Granada es por el cuerpo técnico que había. Al final es verdad que Paco Gémez, siempre que en sus equipos planteaba, ¿no? A lo mejor sin tener el nivel de jugadores que tenía evidentemente el Barcelona, planteaba un modelo de juego un poco parecido a lo que buscabas, ¿no? O a lo que buscaba un estilo Barça, ¿no? Pero al final el fútbol eh, son momentos también que te acompaña un poco la suerte. Y es verdad que supongo que esta destitución no te ayudó, ¿no? Eh, Luego también aprovecho para preguntarte por la otra cesión que tuviste, que es en Las Palmas, ¿no? Un poco siguiendo el hilo de lo que comentabas con Granada, ¿cuál era el objetivo de Las Palmas también? Bueno, el objetivo era como te digo, ¿no? Yo empecé la pretemporada con el Barça otra vez, yo venía de estar cedido, hay un cambio de entrenador y llega Valverde, y yo me preparo muchísimo para esa pretemporada, recuerdo de hacer un partido contra la Juventus de pretemporada muy, muy bueno, pero juego de titular con el equipo a priori titular, creo que juego muy bien, me da la sensación que su decisión después de un año que no es bueno en Granada ya la tiene muy tomada, ¿no? Y entonces hablo con Valverde y me dice lo mismo. Hostia, como va a ser difícil contar contigo, mejor que te busques una cesión, ¿no? Ya acabando el mercado. Bueno, entonces lo mismo, ¿no? Empiezo a buscar opciones. Me llama Manolo Márquez, que era entrenador de Las Palmas, que lo conocía y decido ir para allí, ¿no? Porque, bueno, el fútbol de Las Palmas siempre me había estado Quique Setién el año anterior y me gustaba, ¿no? La manera que tenían de entender el fútbol y decidí irme para allí y me volvió a pasar lo mismo. Otra vez jornada 5, en ese momento dimitió él, Manolo Márquez, que aún cuando hablo con él me pide disculpas, pero sí, fue un momento, lo recuerdo muy duro porque era la segunda vez que me pasaba y bueno, yo básicamente había ido también por los dos entrenadores que me habían llamado, ¿no? Y entonces, bueno, otra vez un cambio, otra vez adaptarse a una cosa diferente y bueno, realmente también tuve alguna lesión al principio, una lesión muscular y a partir de ahí el tercer entrenador que vino esa temporada fue Paco Gémez, es el que me había pedido en Exacto. Granada. Entonces dijo, hostia, esta es la mía, este es el momento de jugar otra vez, de disfrutar. Y sí, sí, el primer partido de Copa, juego 90 minutos, partidazo contra el Valencia. Siguiente partido de Liga, era en enero y titular otra vez, juego bien y en la segunda parte hay una acción, el Día de Reyes, 6 de enero, se me queda el pie clavado y el tobillo hace crack, ¿no? Me rompo los ligamentos, el peroné y digo, no puede ser, ¿sabes? No puede ser. Ahora que volví a disfrutar del fútbol, un entrenador que me quería, pues bueno, muy jodido, ¿no? Porque ya sabía que 2 años que no te han ido muy bien y tienes una lesión grave encima por delante, pues que iba a ser complicado remontar eso. Pero sí, sí, fue un golpe duro. Exacto, entonces un poco lo que decimos de los momentos y de la suerte, cuando, como dices, ¿no? Parece que la cosa iba a remontar con la llegada de Paco, con tus buenos minutos, llega esta lesión. ¿Cómo, al final, las lesiones inevitablemente son parte, ¿no? de esta profesión, de este deporte? Como jugador, ¿cómo reaccionas o cómo te preparas ante una lesión? ¿Qué es lo cómo es el día a día de un jugador lesionado? Evidentemente, más hablando ya no del día después justo de la lesión, sino un poco cómo es el proceso
de recuperación o cuál es el día a día? ¿Tienes que vas a la ciudad deportiva igual a entrenar? ¿Tienes un preparador físico? ¿Cómo es ese periodo? Bueno, yo es verdad que, claro, en esa época era 6 de enero y yo estaba cedido por el Barça, entonces rescindo con Las Palmas, que estaba muy a gusto ahí, pero ellos necesitaban la ficha para firmar a otro jugador y me voy a Barcelona, me opero en Barcelona y hago ya toda la recuperación en Barcelona con un fisio de confianza y con mi preparador físico. Y bueno, es verdad que fue un tiempo muy duro, o sea, me costó muchísimo. Era la primera vez que tenía una lesión muy grave y fueron muchos meses de que te sientes solo, ¿no? A pesar de que tenía un preparador físico que me ayudó un montón, el fisio también, pero al final lo que te gusta es estar con el equipo, estar en el día a día. Y bueno, los primeros días sí que todos te ayudan, todos tal, pero al final con el tiempo pues la gente es normal, ¿no? Está para sus cosas y te sientes un poco más solo, sin duda. Exacto, es verdad que últimamente, ¿no? De hecho, en algunos staffs, o ya no sé si prácticamente en todos, existe la figura, ¿no? del psicólogo deportivo, ¿no? Ahora, no sé si en momentos así de lesiones, em, tú personalmente o ves que es necesario recurrir a esta figura, ¿no? Para este acompañamiento, ¿no? En estos momentos duros, porque al final es algo que de forma involuntaria, ¿no? Que es algo que tú no quieres, te impide hacer lo que más te gusta, ¿no? Que es jugar. ¿Crees que, no sé si tú personalmente, o crees que o ahora que lo ves con perspectiva, crees que es una buena figura donde apoyarte? Sí, hombre, sin duda, sin duda. Yo, bueno, en ese momento no lo tuve. También es verdad que va mucho, claro, los psicólogos en estos clubes van en función del entrenador, ¿no? No es que tengan una figura en el club, que yo creo que es lo que debería ser. Y sobre todo, ¿no? Con estas lesiones graves, ahora vemos jugadores tan jóvenes que tienen estas lesiones tan graves, pues no es difícil de asimilar, perdona. Y bueno, es una pieza que yo creo que debería ser fundamental en un club de alto nivel, sin duda. Sí, de hecho, lo que comentamos, ¿no? Es verdad que ya muchos lo incorporan en el staff, pero es verdad que también se escucha que muchos jugadores ya cuentan pues, con alguna figura más a título personal, ¿no? Para este tipo de, también de salud mental, ¿no? Que al final también estáis en una profesión que estáis muy expuestos y bueno, sabemos todas las opiniones y que a día de hoy tema redes y todo, y es verdad que esta figura, ¿no? Cada vez eh, es más importante. ¿Tienes a día de hoy este apoyo o todavía o de momento no lo has utilizado? Lo he tenido, lo he tenido. Ahora mismo no, pero es verdad que ha habido épocas que he necesitado, ¿no? Sobre todo cuando estaba más tarde en la época en Japón, que estás muy lejos de casa, muchas horas de diferencia, y es verdad que hubo una época que sí que estaba un poco más bajo y necesité esa ayuda. Y no, la verdad es que me fue muy bien, o sea, yo lo recomiendo a todo el mundo. Y no solo cuando no estás bien, ¿no? Al final en el día a Exacto. día siempre van saliendo cosas y creo que es importante, ¿no? Exacto, Sergi. Vamos avanzando, si te parece. Llegamos a lo que probablemente sea uno de los días más importantes de tu carrera o incluso vida, te diría, ¿no? Que es la decisión, ¿no? Del paso más importante de tu carrera, que es dejar el Barça y apostar por Vissel Kobe, ¿no? Por el equipo de Japón. Primero, cómo llegas a la conclusión de decir, oye, soy culé, lo he intentado, he querido triunfar aquí, pero veo que debo hacer este cambio, veo que debo de salir? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo llegas a esa conclusión? Bueno, es verdad que si me lo llegan a decir una semana antes que me voy a Japón, no me lo creo de ninguna manera, ¿eh? Fue todo muy rápido. Me llamó Andrés Iniesta, que hace unos meses se había ido a Japón a jugar al Vissel Kobe. Me explicó un poco el proyecto, cómo era la liga, cómo era la vida. Bueno, me invitó a que volviéramos a jugar juntos. Habíamos jugado algunos partidos, nos habíamos entendido bien. Y bueno, a partir de ahí yo le dije, Japón, no, ahora mismo no sé, no lo acabo de ver. Pero es verdad que luego
hablando con la familia, yo tenía la sensación que ya en el Barça no iba a tener, por desgracia, más oportunidades, ¿no? Que si hubiera tenido un 5% de oportunidades, las hubiera luchado seguro, pero en ese momento Valverde tampoco contaba conmigo, venía de esta lesión grave y yo lo que necesitaba era jugar, ¿no? Me ofrecían un contrato de 4 años. Además, mi hermano había ido a jugar, que mi hermano fue profesional del tenis, había jugado un torneo en Kobe y había estado justo en el estadio del Vissel Kobe, que jugaba Andrés contra Fernando Torres. Y me dije, el ambiente es una locura, la ciudad es muy bonita y, y me dijo, hostia, yo sé que te dará miedo este cambio, pero creo que es una muy buena opción, ¿no? Y entonces ya empecé a dudar un poco, lo hablé con mis padres, le escribí a mi preparador físico si se vendría conmigo, le convencí rápido y bueno, también vino el presidente del club, vino expresamente a mi casa en Barcelona para explicarme el proyecto, de intentar ser el mejor equipo de Asia y bueno, al final, mira, me cautivaron, me despedí del Barça en 2 días, hicimos un vídeo bonito y me fui para allí al cabo de 2 días, o sea que imagínate, fue todo muy rápido. ¿Te fuiste solo a Japón? Me fui con mi preparador físico, como dije, en las primeras semanas vino mi hermano también, pero luego me fui con mi preparador físico, me estaba aún en mi recta final, estaba bien ya, pero había pasado mal por la lesión y le dije si se venía conmigo y estuvo conmigo más de un año en Japón, sí, sí. ¿Y cómo es? Supongo que también pusiste, ¿no? En la balanza, al final lo comentabas, ¿no? No solo el proyecto deportivo, sino también a nivel personal, aunque es verdad que la parte deportiva es lo que más se valora, ¿no? Pero al final, cuando afrontas este tipo de retos, ¿no? Que al final Barcelona, Japón, toda tu familia aquí, em, ¿qué peso tiene o hasta qué punto puede influir, ¿no? El hecho de decir, ostras, me voy a Japón realmente solo, ¿no? Sin la familia, sin este apoyo. ¿Cómo afrontas eso o cómo dices, "Va, lo hago y mira, vamos todos a por ello"? Bueno, es verdad que fue muy rápido, pero aún así lo pasé muy mal, ¿eh? O sea, en ese momento pensaba, mañana me voy para Japón, que no he estado nunca, o sea, para mí era un cambio de vida total, ¿no? Idioma nuevo, ahí luego me di cuenta, ¿no? Que no hablaban nada de inglés, todo, ¿no? Pero me hacía ilusión, ¿no? Volver a sentirme importante, a un sitio donde realmente me quisieran. Los últimos 2 años no me habían ido nada bien, había tenido una lesión grave y era lo que necesitaba en ese momento, ¿no? Era marzo, en Europa estaba el mercado cerrado, tenía que esperar hasta verano y me llegó esto, ¿no? De Japón. Igual en otra época no hubiera ido, pero en ese momento coincidió todo. Y recuerdo que encima me hicieron una presentación en Tokio, en la capital, con un Sí. montón de periodistas. Y bueno, en ese momento pues yo me sentía un jugador importante otra vez, ¿no? Aunque era otro mercado, una liga de a priori menos nivel, pero era un poco lo que buscaba. Una vez llegas allí, ¿no? Lo que comentas, ¿cómo es? Haces un poco lo que es la adaptación. Evidentemente vimos, ¿no? Esta presentación. La verdad es que fue súper bonita. Em, lo que es ya más, lo que es el fútbol, ¿no? ¿Cómo es la liga allí o cómo es el nivel de los jugadores? Evidentemente, pues entiendo que no es Europa, pero en qué viste o en qué te notaste más estas diferencias? ¿Era a nivel físico, a nivel técnico, táctico? ¿Qué es lo que viste? Que decir, aquí en Japón tienen todavía recorrido por hacer. Bueno, es que allí los jugadores es verdad que tienen mucho talento, son técnicamente muy buenos, porque tienen la capacidad de repetir desde pequeños las acciones 3000 veces. Si tienes que dar un pase de aquí a aquí, lo repiten hasta que lo dan perfecto, ¿no? Entonces te fallan muy pocos pases, son técnicamente buenos, pero les falta un poco de imaginación, ¿no? Siempre hacen lo correcto, lo tal. Entonces, bueno, cuando viene un extranjero que hace un pase imprevisible, una finta imprevisible, pues puede marcar la diferencia. Aún y así, en general, el jugador japonés es bastante pequeño, muy dinámico, no paran de correr, son muy intensos
te diría que son más flojos en el contacto, eso sí. Y entonces, bueno, los jugadores extranjeros que son fuertes y así, en esa liga marcan la diferencia. ¿Y cómo era tu día a día allí, ¿no? ¿Cómo es la vida en Japón? Realmente un país, una cultura totalmente distinta a lo que estás acostumbrado. Em, Evidentemente, pues tú estás pues 2, 3, 4 horas en lo que es en la ciudad deportiva, pero luego, una vez termina todo eso, ¿cómo es allí el día a día? ¿O qué es lo que haces? Bueno, a ver, es un país espectacular, sinceramente. Tienes absolutamente de todo. El problema, el idioma, obviamente no hablan inglés. Yo tenía un traductor que compartíamos con Andrés, pero claro, ya las conversaciones con los compañeros ya le iban al traductor, ya no te iban a ti, ¿no? Ya la conversa era diferente, no tenías tanta confianza con los compañeros. Por suerte tuve la suerte del primer año coincidir con David Villa, con Andrés Iniesta, estuvo Vermael en una época, estuvo Podolski también. O sea, fíjate, ¿no? Campeones del mundo que estaban en el mismo equipo, para mí también fue un lujo. En cuanto a la vida, pues me ayudó mucho estar con mi preparador físico esos 2 años. También tuve un amigo que se vino a vivir conmigo y encontró trabajo ahí en Japón. Entonces, bueno, es verdad que en los últimos años sí que me sentí un poco solo, cuando ya me quedé, ellos se fueron, pero bueno, me adapté, intenté aprender el idioma al máximo. Al final me fui y ya entendía mucho de las palabras que decía el entrenador, que decían los compañeros. Al final es la única manera. Exacto, al final casi casi ya puedes añadir el japonés a tu idioma, ¿no? Em, Ha salido ya la conversación varias veces y no puedo dejar de preguntarte por Andrés Iniesta, ¿no? Probablemente compañero, amigo. em, ¿qué peso ha tenido Andrés en tu carrera, sobre todo en esta etapa de Japón? No vamos a descubrirlo como jugador, todos sabemos el nivel que tiene o que ha tenido. Eh, Me quedo con la parte personal. ¿Cómo ha influido Andrés en ti? Bueno, me ha cambiado la vida, sin duda, porque al final, si no recibo su llamada de ir para Japón, ni se me pasa por la cabeza, ¿no? De ir a Japón, me convenció, fue una pieza fundamental. Estuve los últimos años de su increíble carrera en Japón jugando con él y bueno, a partir de ahí también nos hicimos muy amigos, ¿no? Él tenía su familia ahí, pero muchos domingos pues iba a su casa, conocía a sus niños y bueno, un gran recuerdo de él y espero que una amistad que va a durar para muchos años. Él creo que estuvo muy, muy a gusto en Japón, de hecho no descarto que vaya a volver en un futuro. Y bueno, mantengo mucho el contacto con él, tenemos una gran relación y bueno, una persona muy importante en mi carrera, sin duda. Sí, al final es bonito, ¿no? Oír hablar, en este caso a ti, de otra persona, porque al final en un deporte o en un ambiente tan competitivo, al final lo que queda, ¿no? Son las personas, las amistades, y es bonito pues tener una figura tan importante a nivel mundial como Andrés, pues que puedas decir, oye, Andrés es mi amigo y gracias por ayudarme, ¿no? Al final es algo muy bonito y que seguramente pues es una de las cosas más bonitas que te llevas de Japón, ¿no? Em, Como comentabas, firmaste el contrato de 4 años y llega, bueno, y decides, ¿no? Tras un paso probablemente glorioso, porque creo que conseguisteis títulos incluso, decides pues terminar con esa etapa de Japón. Sí, sí, la verdad es que mi último año de contrato tengo otra lesión muy, muy grave, me rompo el ligamento cruzado en un partido de Champions Asiática y sinceramente creo que estaba en mi mejor momento, ¿no? El mejor momento de la carrera, encima acababa contrato, creía que iba a tener buenas opciones para volver a Europa, pero tengo esta lesión muy grave y no fue bien la recuperación, ¿no? No fue bien la recuperación, me costó mucho, me tuvieron que limpiar la rodilla a los 8 meses y a partir de ahí empecé a mejorar un poco, pero hasta el año y 3 meses no pude volver a jugar, ¿no? Entonces, bueno,
Al final acabé renovando con Vissel unos meses, aunque mi intención ya era de marcharme, pero prácticamente no jugué, ¿no? Durante esa época, y cuando terminas contrato y encima no has jugado, los equipos pues tienen muchas dudas. Yo en ese momento ya estaba pasando por un momento más jodido a nivel mental, de estar muy lejos de casa, necesitaba volver cerca, ¿no? Y fue entonces cuando apareció la opción de venir a Andorra, cerca de casa. Hablé con Gerard Piqué también y bueno, decidí irme para allí, aunque dar un poco un paso para atrás, jugar en segunda, pero en ese momento, sobre todo para mi salud mental, creo que era lo más importante. Claro, al final, ¿no? También, pues, un poco esta expresión que utilizamos a veces, ¿no? De dar un paso atrás para dar dos delante, ¿no? Al final, probablemente Andorra, quizá eh, a nivel, ya no mediático, pero a nivel profesional, es verdad que bajabas un escalón, ¿no? Pero no dejaba de ser fútbol profesional. Pero sí que es verdad que te quedabas, Andorra, pues tenías también, ¿no? Lo que es a Gerard Piqué, ¿no? Como anfitrión. Y es verdad que lo que te permitía era eso, ¿no? Lo que tú comentas de venir otra vez a casa. ¿Cómo fue tu año en Andorra, ¿no? También a priori, ¿no? Por lo que podemos ver también un modelo que a priori te encaja, ¿no? Parece ser también que quiere asemejarse a lo que propone, salvando evidentemente las distancias, el Barça. Supongo que eso también influyó, ¿no? En la decisión, no solo el conocer Piqué, no solo en venir cerca de casa, sino también un poco el modelo, ¿no? Un poco lo que tú necesitas. Sí, sí, obviamente. Yo, de hecho, tenía algunos amigos en la plantilla de la Andorra. Sabía la manera de jugar que tenía el entrenador, que era muy marcada. De hecho, bueno, teníamos un tanto por ciento de posesión muy alto. Y bueno, es verdad que la primera vuelta fue bien. Jugué muchos partidos y creo que estuvimos bastante bien. Es verdad que era uno de los presupuestos más bajos de la liga, al final muchos límites de fair play y tal, pero la segunda vuelta pues dejé de contar, ¿no? Para el entrenador y bueno, una decisión que es verdad que me costó de entender, pero bueno, en ese momento prefirió otro tipo de jugador, ¿no? Y la segunda vuelta pues dejé de tener importancia en el equipo, ¿no? Y entonces, bueno, todo se complicó un poco más. Por suerte estaba más cerca de casa y eso lo disfruté un montón, pero es verdad que era un sitio que seguramente me hubiera gustado estar más tiempo. ¿Vivías en Andorra en ese momento Sí, sí, sí. sí? Sí, 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 Bien, también. obviamente, sí, sí, sí. También bien, ¿no? Supongo que también vivir la vida en Andorra, muy parecida a lo que ya Sí, más acostumbrado estabas. no, nada que ver. Mi familia venía a todos los partidos. Cuando me daban un día libre, venía a Barcelona. O Claro. sea, realmente nada que ver. Lo disfruté mucho. Es verdad que los viajes en segunda división en Andorra, al no tener tampoco aeropuerto, eran muy largos y eso me costó un poco. Pero no, no. A pesar de que a nivel futbolístico no fue lo que esperaba, tengo muy buen recuerdo, sobre todo a los compañeros y de estar ahí, ¿no? De vivir en Andorra, de vivir la experiencia. O sea, que al final no deja de ser, ¿no? Otra experiencia más. Evidentemente, pues el fútbol no solo es, gran parte es competir, pero es lo que dices, ¿no? Pues te das amistades, vivencias, experiencias. Vamos ya a la última, al último paso, ¿no? Que es donde estás ahora, ¿no? De donde estamos hablando. Estás en Polonia actualmente, en el Motor Lublin, equipo de la liga polonesa. Cuéntame, ¿cómo llegas de Andorra a Polonia, ¿no? Sí, bueno, como he dicho, ¿no? Un poco random todo, pero ya te digo, el año anterior, primero ya venía de una lesión de cruzado muy larga, de mucho tiempo, y el año anterior encima solo había jugado la primera vuelta, en la segunda no había tenido muchos minutos, entonces no era fácil mi mercado en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, yo seguía entrenando, acabé contrato en Andorra, seguí entrenando a ver qué opciones salían, ¿no? Y bueno, ya una vez pasado, era casi agosto, me llamó el entrenador y el director deportivo del Motor Lublin y me hicieron una videollamada, ¿no? Me explicaron la manera que tenían de jugar, cómo podía encajar aquí, que intentaban jugar desde atrás.
Y bueno, es verdad que tenía alguna cosa también de volver a Asia, pero me apetecía más estar cerca de casa, como te he dicho, ¿no? Y Polonia, a pesar de que parece que está lejos, al final son 3 horas de avión y hay buena combinación y bueno, vine para aquí, ¿no? Para un equipo que hacía 32 años que no estaba en primera división y justo había subido y me tiré un poco a la piscina sin saber muy bien a dónde iba, pero la verdad es que estoy encantado. O sea, los ambientes aquí en Polonia he flipado porque están los campos llenos, Sí. se disfruta mucho, ¿no? Hay mucha pasión por el fútbol y encima este equipo que lleva tantos años sin estar en el fútbol profesional, pues tiene un proyecto muy bonito y bueno, el objetivo en unos años es intentar estar en Europa. Ya veremos si se consigue o no, pero tienen esa idea. La liga, como es una liga europea, es verdad. Hay equipos en Europa League, Conference. Es verdad que el Motor Lublin, a día de hoy, lo que tú dices, ¿no? Mitad tabla, estáis bien, sin sufrir. ¿Cómo es la liga? ¿Cómo es el nivel del jugador polaco o de la liga polaca? Es verdad que hay equipos top, me refiero que sí que compiten en Europa, pero ¿cómo es la liga dentro de lo que de las ligas europeas? ¿Qué es lo que más te atrapa o qué es lo que más te apasiona de esta liga, ¿no? Aparte de los ambientes en los estadios que comentas, a nivel más futbolístico, ¿qué es lo que tú percibes? A ver, los estadios son espectaculares, ¿no? Porque al final se jugó la Eurocopa hace unos años y remodelaron todos los estadios y te da la sensación de que estás jugando en una liga top, ¿no? Y eso como jugador también es un poco lo que buscas. Ambientes espectaculares. Es verdad que el nivel del jugador polaco para mí técnicamente es un poco menor a la liga española, sin duda. Por eso los jugadores españoles, pues, cuando vienen aquí destacan un poco más, pero son muy físicos, son muy fuertes. Hay mucho, un jugador muy, muy, muy fuerte, ¿no? El contacto, pelota parada, pues sufres mucho. Pero bueno, al final es como todo. Hay equipos que juegan muy bien y hay equipos que se cierran atrás, balón directo. Generalizar a veces Exacto. tampoco me gusta, ¿no? Pero nosotros estamos muy contentos porque el objetivo obviamente era salvarnos y estamos sextos a falta de 5 partidos. Y bueno, una liga que está creciendo mucho porque los salarios también están creciendo. Y entonces, bueno, la posibilidad de los primeros equipos jugar en Europa. Hay 2 equipos que han estado en cuartos de final de Conference League. Entonces, bueno, es también una motivación. Exacto, al final, recogiendo un poco lo que tú comentas, es verdad que visto desde fuera, ¿no? A veces, desde mi posición, es verdad que a veces es verdad que no sé, no hay que generalizar, pero es verdad que parece que hay una cierta tendencia en el fútbol actual en que muchos de los equipos priorizan un tipo de jugador más físico, más, digamos, más atleta total o más jugador total, que este perfil un poco técnico, que a lo mejor, pues años atrás, donde el físico no tomaba tanta importancia, sí que podía aparecer más. No sé si tú, acercándote más un poco a este perfil técnico, no sé si también percibes, por los sitios en los que has estado, que al final ya tienes un cierto bagaje, eh, ¿percibes también un poco esta sensación de que el fútbol está cada vez más a un perfil físico que algo más técnico? Sí, sin duda. Bueno, de hecho, a mí me ha costado mucho, ¿no? En los últimos mercados por esto, ¿no? Al final buscan otro tipo de jugador, siempre se decantan por un jugador más físico, más ganador de duelos, mejor a balón parado. Y bueno, al final yo tengo que ir a un equipo que quiera tener el balón, que quiera ser protagonista, que pueda disfrutar. Con el balón creo que puede ser un jugador muy importante. Claro, sin balón está Pues, claro que en transiciones pues sufro más, siendo realista, entonces no hay tantos equipos que tengan un juego propositivo, con entrenadores que quieran un pivote que organice el juego y que no sea tan físico, que haga tantas transiciones, tantos sprints, tanta alta intensidad, ¿no? Que hoy estaba muy de moda con el GPS. Y bueno,
Sí, es verdad que por mi perfil, pues en este caso me ha perjudicado un poco esto, pero te tienes que adaptar y he intentado pues adaptarme, no queda otra. No, sin duda lo has conseguido, si no, no estarías en el sitio en el que estás, ¿no? Al final, evidentemente, has pasado por muchos países, pero no has dejado de competir, de jugar en ligas profesionales, y esto pues habla también muy bien de ti, de este proceso de adaptación, ¿no? Em, ¿Qué es lo que a día de hoy, o tú a nivel personal, opinión personal, qué es lo que, hay algo en el fútbol actual que cambiarías? A nivel de reglas, a nivel de juego, a nivel algo que tú dices, mira, esto podríamos proponer algo así y a lo mejor, ¿qué dirías? Es complicado, ¿no? Ahora, por ejemplo, me pone muy nervioso esto del VAR, estar mucho tiempo parado, ¿no? Parado. Estar todo el rato esperando, que no sabes a veces ni qué están revisando. Y luego que cuando los llaman del VAR siempre cambian la decisión, ¿sabes? O sea, ya sabes que van a cambiar la decisión porque nunca van a seguir con lo suyo, ¿no? Cuando a veces no es una jugada tan clara, ¿no? Y les llaman y cambian la decisión cuando no sabes. Yo esto es lo que cambiaría, ¿no? No perder tanto tiempo, sino es una jugada que es muy clara, Muy ¿no? clara. Me parece bien lo del VAR en cuanto a los fueros de juego y así, pero me da la sensación que se para demasiado el juego. Y otras cosas, no sé, ahora mismo no sé. Voy a intentar proponerte yo una. ¿Qué opinas del jugar a tiempo parado? Hombre, para mí sería perfecto. Para mí sería perfecto. A los que nos gusta el fútbol, hay muchos equipos que no paran de perder tiempo y sería, bueno, una putada para ellos, pero para los que proponen, pues creo que es muy beneficioso, sin duda. Exacto, al final plantear, pues mira, no jugar dos de 45, pues hacer, me lo invento, ¿vale? Dos de 30 a tiempo parado, que si tú quieres estar en el suelo, puedes estar, no hay problema, el reloj no sigue corriendo, si la pelota sale fuera se para. Al final es una forma de, a nivel, pues sobre todo por los equipos que quieren proponer y jugar, les beneficia un montón, no tanto los equipos que no proponen eso, y yo creo que incluso a nivel espectáculo, a nivel espectador, creo que puede llegar también a ser algo positivo, ¿no? Bueno, ya te digo, esto es. Lo veo difícil, pero bueno, digo, lo voy a lanzar también, a ver qué. Hombre, no, está claro que me gustaría, que hay mucha gente que ya hace muchos años que lo dice, pero es complicado, ¿no? En el mundo del fútbol que lleva tantos Sí. años con las mismas reglas, pues no sé cómo lo aceptaría la gente, pero sí, siempre hay que intentar mejorar el deporte y yo lo veo una cosa positiva. Exacto. Terminando ya, Sergi, hay algo que, un poco ya vista tu, ¿no? tu trayectoria, ¿hay algo a día de hoy que dices, alguna decisión, algún momento que dices, ostras, me arrepiento de esto o volvería atrás y lo haría distinto? ¿Hay algo que digas, ahí me gustaría haberlo hecho distinto"? La verdad es que no, en general no mucho, ¿no? Si te tengo que decir algo, seguramente sería la decisión de irme a Granada, ¿no? Al final, a pesar de que el entrenador te diga esto, yo había luchado mucho por quedarme en el primer equipo y le podría haber dicho, ¿no? Mister, no me voy, no me voy y me quedo aquí, aunque no juegue, voy a esperar mi oportunidad y si me llega, la voy a aprovechar. Seguramente si te tengo que decir algo, sería eso, pero bueno, la vida me llevó por otro camino y no vale nada de nada. Al final fue una experiencia, aunque dura, fue bonita y de todo se aprende. Exacto, al final, ahora, con el paso de los años, es muy fácil hablar, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor siempre queda algo que dices, ostras, pues esto me gustaría haberlo hecho distinto. Estás ya ahora probablemente en la madurez, seguramente, ¿no? De lo que se dice de tu etapa futbolística. Nada, te quería preguntar solamente, esperemos, que te queda mucho y espero que sigas jugando muchos años más, por el bien de todos los que nos gusta ver fútbol. Em, ¿Has pensado ya qué te gustaría hacer una vez termines con todo esto?
¿Crees que irás? Seguramente es muy pronto, pero no sé si a lo mejor ya se te ha venido a la mente algo de, no sé si seguir vinculado en el fútbol, ya sea de entrenador, dirección deportiva, lo que sea, o dices, no, mira, quiero algo totalmente distinto. ¿Te ha llegado ya este momento de pensar eso? Sí, me ha llegado, me ha llegado, me ha llegado. De hecho, me gusta mucho la táctica, hablar de fútbol. Me veo de entrenador. Creo que me voy a sacar el carnet de entrenador y luego, bueno, ya veremos por dónde me lleva la vida. Pero sí, el fútbol me gusta mucho, me atrae y ya veremos, pero el carnet me lo sacaré seguro y a ver dónde nos lleva la vida. Pues espero y deseo que seguro que cerquita en Barcelona eres, te veo allí 100%, cantera, lo que sea, pero allí cerquita de los pequeños y cada vez haciéndolos crecer más y llegar al fútbol profesional, ¿no? Ahora sí, Sergi, ya terminamos. Lo que terminamos y lo que pretendo hacer con todos los invitados que vienen es hacerles, nada, una tanda de preguntas muy rápida, ¿vale? Pregunta-respuesta a todos los mismos y para ver un poco también, ¿no? Que es en función de las vivencias de cada uno, pues qué es lo que nos responden, ¿no? Te quería preguntar, en primer lugar, vamos a definir un poco, me vas a definir el jugador perfecto, ¿vale? Para ti, puedes coger fútbol actual, pasado, lo que tú quieras. Te voy a decir, por ejemplo, ¿vale? Pues pie derecho, y tú me vas a decir el jugador que tú quieres que tenga ese pie derecho, ¿vale? Probablemente es un Ajá. reto que pues ya habrás visto, entonces vamos a hacerlo contigo también. Vamos a ello, va. Pie derecho, ¿con quién te quedas? Derecho, Andrés Iniesta. Andrés Iniesta. Pie izquierdo, Leo Messi. remate de cabeza. Remate de cabeza, Aritz Aduriz. Buena. Pase. Xavi Hernández. Em, golpeo de balón, tiro. Golpeo de balón, Steven Gerrard. Buena. Técnica. La técnica, jugador. Técnica. Zidane. Zidane, muy buena. El físico. El físico. ¿Quién te puedo decir de físico? Yaya Touré. Yaya Touré, muy buena. El regate. El Neymar. dribbling. ¿Perdona? Neymar. Neymar, Neymar, sin sin duda. duda. Tenía que salir, ¿eh? Y por Mm. último, el liderazgo. Liderazgo, carácter. Complicado. Por desgracia no coincidí mucho, pero tengo que decir Puyol porque, bueno, fue nuestro capitán y una leyenda del Barça. Exacto, perfecto. Vamos a montar. Este será un jugadorazo, ¿eh? No te has dicho a ti ninguna y mira que cabrías en muchas, ¿eh? No estoy al nivel de esta gente, pero gracias. Te voy a preguntar también. Aquí sí puedes, jugador que más te ha impresionado. Ah, en el sentido que tú quieras. Ya Mm, sea en categorías inferiores, durante toda tu carrera, me da mm, igual. O sea, no me refiero a nivel mm. futbolista, me A da igual, ver, ¿eh? yo te voy a decir tres. El primero fue Joan Toral, sin duda. Coincidí con él en el Barça y nos entendíamos a la perfección. Luego te diría, en Japón coincidí con un jugador japonés, Kyogo Furuhashi, que era un escándalo, o sea, cómo se movía, las asistencias que le di, porque era muy rápido, muy listo, lo disfruté un montón. Y el otro, que es Jonathan Viera, jugué con él en Las Palmas, el capitán, un mago, un talento increíble, de estos jugadores que podría haber jugado donde él hubiera querido, ¿no? Pero bueno, él se sentía cómodo en su isla y para decirte tres que no son tan típicos, que te podría decir obviamente Iniesta o Leo Exacto, o esta exacto. gente. Evidentemente. Partido el que volverías a jugar una y otra vez. Bueno, mi debut de Champions con el Barça. Perfecto. ¿Mejor estadio en el que has jugado? Camp Nou. Camp Nou, exactamente. Y ahora sí que ya por último lo que te voy a proponer es que lances o que dejes aquí una pregunta para el próximo invitado. No te voy a desvelar quién es, así que es un poco trampa, pero bueno, lanza una que evidentemente se la voy a hacer
el del próximo capítulo. Como tú Eh, quieras, en el sentido también que tú quieras, una pregunta y para él irá. eh, Le quería preguntar cómo prepara los partidos, si le gusta estudiar a los rivales, si es muy obsesivo de esto, como yo lo soy un poco y me gusta mucho estudiar a los rivales, son diestros, zurdos y tal, o si es más de pasar, llegar libre sin pensamientos y disfrutar del partido. Perfecto, pues queda aquí anotada y se la lanzaremos al siguiente invitado que tendrás que esperar a ver quién es tú también. Genial, genial, estaré pendiente. Perfecto, Sergi. Y ahora sí que con esto te agradezco de nuevo tu tiempo, tu sinceridad, tu amabilidad de acompañarnos hoy. La verdad es que para mí es un orgullo que seas tú el primero. Eh, y así que otra vez no me cansaré de decirte gracias. Ha sido un placer, espero que te hayas sentido muy a gusto y mucha suerte y seguimos en contacto, ¿vale? Un abrazo grande. Gracias a ti, Alex. Ha sido un placer reencontrarnos. He estado muy a gusto y que tengas mucha suerte en esta etapa y te seguiré. Muchas gracias, Sergi. Para el resto de oyentes, nada, espero que lo hayáis disfrutado. Estad atentos y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao, un abrazo.